Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una tarta de queso y nata al horno. Muy fácil y rápida, ya que lo haremos todo con la batidora. Cremosa, mirad cómo queda por dentro, es una maravilla, queda riquísima. Primero precalentaremos el horno a 180 grados centígrados por arriba y por abajo. Ahora en un bol profundo vamos a echar 250 ml de nata para montar o crema para batir a temperatura ambiente y al 35% de materia grasa. Incorporaremos 400 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 9 cucharadas de azúcar blanco, y 3 huevos camperos de talla L y a temperatura ambiente. Los voy a romper primero de uno en un platito de barro por si hubiera alguno en mal estado. A continuación, y con ayuda de una batidora, vamos a batir nuestros ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y sin batir en exceso. Ahora incorporaremos 2 cucharadas de harina de trigo con ayuda de un colador. Y seguiremos batiendo con la batidora hasta que quede bien integrada y sin grumos. En un molde desmontable que vamos a forrar con papel de horno, en este caso lo estoy arrugando un poquito y lo voy a poner bajo el chorro del grifo unos segunditos para mojarlo ligeramente y así poder adaptarlo más fácilmente a las paredes de nuestro molde. Verteremos nuestra masa en el molde. Si estáis utilizando un molde más pequeño que el que estoy usando yo, dejaremos un dedo libre en la parte superior, ya que esta tarta crece un poquito en el horno, aunque una vez que la saquemos volverá a bajar de nuevo. Y por fin hornearemos nuestra tarta a 180 grados centígrados por arriba y por abajo entre 55 y 60 minutos o hasta que veamos que se dora la superficie y colocando el molde en el centro de la bandeja y la bandeja en el segundo nivel del horno.
Pasado el tiempo, apagaremos el fuego y vamos a dejar nuestra tarta dentro del horno 20 minutos más con el calor residual y con la puerta un poquito abierta. Y después de los 20 minutos sacaremos nuestra tarta del horno y dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Una vez la tarta esté fría, nos la vamos a llevar a la nevera al menos 6 horas, aunque en este caso yo la voy a dejar toda la noche. Podemos cubrirla con papel de aluminio para evitar otros olores del frigorífico. Y al día siguiente sacaremos la tarta de la nevera, la desmoldaremos y la pasaremos al plato de presentación. En esta ocasión no he retirado el papel de horno del todo, puesto que es una tarta un poquito sensible y se puede romper. Lo único que he hecho ha sido recortar el sobrante con ayuda de unas tijeras. Y por último, lo que más me gusta, vamos a decorarla a nuestro gusto. Yo voy a utilizar un poquito de nata montada. Os voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de info el vídeo del roscón de Reyes relleno de nata, que está buenísimo y en donde os explico cómo montar la nata de forma fácil y sencilla. Mirad lo rica que queda por dentro, queda súper cremosa, se deshace en la boca. También podríamos ponerle una cobertura de mermelada, de la que más os guste, de fresa, frambuesa, arándanos. Acompañada de un té calentito o de un chocolate a la taza como el que os voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de info, es una verdadera maravilla. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!